Tema 3. Señalización de extintores. ¿Cuál es el objetivo de la señalización? Es el primer punto a tener en cuenta. IRAN 3517, parte 2, en el punto 7.1 lo define y establece dos objetivos. Primero es que la señalización tiene por objetivo lograr ubicar el extintor, o sea que el usuario, el potencial usuario pueda con facilidad determinar dónde está ubicado el extintor. Y segundo es que nos dé información respecto para qué tipo de fuego, clase de fuego o tipo de incendio es útil o está destinado ese extintor portátil. Y para eso establece lo que vamos a ver en un instante, lo que es la placa baliza. La placa baliza, en realidad, o chapa baliza, como también se la conoce, se tiene que usar tanto sea en extintores manuales o los extintores rodantes. Y debe poseer una señalización de posición, o sea, la placa que va colocada contra la pared, o vamos a ver la que va colocada en el piso para los extintores rodantes, y debe estar complementada con una indicación de altura. La información que debe contener en todos los casos, tanto sea la placa de pared como la placa de piso, es ¿qué información es? Tipo de fuego, el número de puestos de extinción que ya vamos a ver y los datos del prestador responsable del servicio. La placa baliza. La imagen que están viendo en pantalla es la placa baliza estandarizada por IRAM. El tamaño estándar o normalizado es de 350 milímetros de ancho, quedando reservada la placa de 260 milímetros de ancho para aquellos casos donde por las dimensiones de la pared, del muro o columna, la placa de 350 milímetros sobresale de costado. La característica que se le agrega en esta versión de la nueva norma IRAM es que debe tener un borde fotoluminescente. Los extintores que por su tamaño van colocados o apoyados en el piso, como por ejemplo los extintores rodantes, deben llevar una placa baliza en el piso o denominado horizontal. Tiene la misma información que la placa de baliza de pared, pero en este caso colocada sobre el piso. Como dijimos anteriormente, la placa baliza, tanto sea de pared o de piso, debe ir complementada con lo que se denomina la señalización de altura. También IRAN normaliza esta señalización de altura con un cartel de tipo tridimensional, de forma tal que pueda ser visto de frente como también de ambos lados. ¿Qué pasa en la columna? El punto rojo indica un extintor. Si nos colocamos detrás de la columna, toda esta visual, todo el arco trasero es una zona obstruida. O sea, cualquier persona que se encuentre en la parte opuesta al extintor, el extintor queda obstruido o queda oculto por la columna. Por lo tanto, lo que establece el IRAM es que en los 4 lados de la columna, aún inclusive en los 3 lados donde no está el extintor, se coloque una placa de altura, de forma tal que el extintor pueda ser visualizado de cualquiera de los 4 lados de la columna. Este es un ejemplo de una placa baliza que no está normalizada por IRAM y de una señalización de altura que está mal colocada en altura y que no es la reglamentaria por IRAM. Los gabinetes. IRAM no define el formato de gabinete debido a la multiplicidad de modelos que vienen en el mercado. Todavía no lo ha hecho, pero sí establece que los gabinetes en los laterales debe llevar franjas rojas y blancas, o sea, los laterales del gabinete deben transformarse en placa baliza, o sea que o se pintan de franjas rojas y blancas de 10 centímetros de ancho a 45 grados o se compran ya los gabinetes que deberían estar en el mercado con estas características. También le agrega como novedad
que el fondo del gabinete, la parte interior interna del gabinete, debe también conformar una placa baliza. Como vamos a ver, la placa baliza tiene cierta información que ya vamos a determinar, y por lo tanto esta información tiene que estar en un lugar visible en el gabinete. También el gabinete, el extintor que se coloque en gabinete o en nicho, debe llevar la señalización de altura. O sea, tanto sea el extintor que está colocado sobre pared, que va a llevar la placa baliza, como el extintor que está apoyado en el piso, por ejemplo el extintor rodante que lleva su placa baliza de piso horizontal, como el extintor que está colocado en un gabinete o nicho. En los tres casos la señalización de altura es obligatoria para IRAN y complementaria de la chapa baliza. También IRA establece la numeración de los extintores, que debe estar correlativo a lo que vamos a ver, que es la numeración de los puestos de extinción o puestos de incendio. En cuanto a la numeración, no tiene por qué ser correlativa, simplemente es una indicación de, de la correlación entre el extintor y su puesto de extinción. Puede ser una combinación de letras y números, números solos y una numeración para un sector, otra numeración para otro sector. O sea, esto está librado a el criterio del prestador responsable del servicio o al titular de la propiedad. Diseño del puesto de extinción. IRAN, en la norma 3517 del año 2020, introduce este concepto que ya venía usándose en la práctica, que es el puesto de extinción o puesto de incendio. El puesto de extinción o puesto de incendio está conformado por un extintor que va a estar puesto sobre su placa baliza de pared o su placa baliza horizontal, o un extintor colocado en un nicho. El extintor va a tener que tener su parte superior a una altura no mayor a 1 metro o 1,50 m. Va a tener que tener una indicación en la placa baliza del número de puesto de extinción, correlativo con el número de matafuego, el número el potencial extintor del puesto en relación con el potencial de extinción del matafuego, el tipo de fuego indicado en la placa baliza en correlación con el tipo de fuego del extintor. Y la identificación de altura a 2 metros, 2,50 m, lo cual en ambientes industriales por lo general suele ser una medida que por lo general va a quedar baja. IRAN establece que aquellos extintores de no más de 20 kilos de masa total, de la parte superior van a estar instalados a una altura no mayor de 1,50 m. Y aquellos de masa mayor a 20, el peso total del extintor mayor a 20 kilos, la altura del extintor, la parte más alta del extintor, no puede superar el metro de altura. Y en todos los casos tiene que quedar un espacio libre entre el piso y la parte inferior del extintor de 10 centímetros. IRAN no establece que los extintores tengan que tener una protección metálica, pero es una muy buena práctica que aquellos extintores, tanto estén en gabinete como estén solamente colgados en pared o estén, no, los rodantes en este caso no aplicaría, y que estén colocados sobre áreas de circulación, es una muy buena práctica colocar una protección metálica para evitar que los vehículos industriales golpeen y tiren y dañen el extintor. Vienen estos soportes colgantes de extintores de tipo móviles, son adecuados donde en paredes de tipo prefabricadas o tipo de Durlock, donde por ahí colocar un extintor de 16 kilos de carga puede llegar a caerse, y por lo tanto, o donde hay divisores de vidrio y por lo tanto no se puede colgar un extintor, y se pueden usar este tipo de
de soportes móviles. Las desventajas de este tipo de soporte, la ventaja que nos permite no tener un extintor en el piso y que son elegantes en un ambiente de oficina. La desventaja es que, como ocurre con el tarro de residuos, se transforman en extintores móviles. Van a estar en el lugar donde menos molesten, incluso usados como percheros. Bueno, un modelo un poquito más rústico, un modelo más elegante, lo cual lo, a este extintor le está faltando la placa baliza, pero el soporte lo invisibiliza porque es todo acero inoxidable. Muy elegante el soporte y el extintor. Acá tenemos otro modelo, desconozco cuáles de todo esto se comercializan en la Argentina. Otra manera de identificar los extintores, ni está prohibida ni está permitida, mientras el extintor no quede oculto en el dibujo de pared, me parece una excelente práctica porque además visibiliza el extintor, como por ejemplo este caso. Lo que le estaría faltando acá es la placa baliza para poder que este puesto de extinción esté medianamente reglamentado. Distintos ejemplos de cómo se puede combinar un poco la creatividad para poder hacer del extintor algo más visible. Este tipo de dibujos visibilizan el extintor, no están prohibidos, tampoco IRA los menciona porque no debería por qué mencionarlo. Bueno, este es de lo más extremo que encontré en materia de señalización de extintores. ¿Está bien, está mal? Y yo diría ni mal ni bien. Eh, Tiene un exceso de cosas, ¿no? Collares, pollerita, canastita. Em, yo tengo un concepto en materia de este tipo de situaciones. En la medida que lo que le agreguemos al extintor no dificulte su uso, el descolgarlo del puesto de extinción y me dificulte el uso, me entorpezca el uso, en general, mientras que el extintor no quede oculto en toda la parafernalia que le queremos colocar, en principio no está nada mal. Posiblemente la persona que decoró así este matafuego sepa mucho más del matafuego que cualquiera de los especialistas de incendio de la empresa. Así que, criterio, ni mal ni bien. En la medida que no entorpezca el uso del extintor, no veo por qué no pueda usarse este tipo de cosas. ¿Cuál es la simbología para identificar los tipos de fuego, clase de fuego o tipo de incendio como se denomina? Por empezar, recordemos que tenemos 5 clases de fuego: A, B, C, D y la clase K. Aunque no está reglamentada por nuestra legislación en materia de la Argentina, IRAN ya lo introduce como una clase de fuego. Los pictogramas, vamos a empezar. Hay dos normas IRAN que trata el tema de simbología y pictograma. Por un lado está la IRAN 3534, que es del año 83 y a la fecha sigue sin actualizar, por lo tanto podríamos pensar que es una norma que ha quedado un poco caduca. Y la norma IRAN 3517, la parte 2, que es del año 2020, introduce la simbología y también introduce simbología y pictograma. Así que si tengo que elegir entre los dos, me quedo con la IRAN 3517, que es de mayo del año 2020, mucho más actualizada que la IRAN 3534, que es del año 1983. Estos son los pictogramas para identificar la clase de fuego. Colores, forma y letra son los 3 tipos de dibujos o pictogramas que se deben usar para identificar en el extintor y en la placa baliza para qué tipo de fuego sirve el extintor que está en ese lugar. También viene a cuenta recordar el sistema que usa NFPA, que son dibujitos
que donde el tachito representa el tachito de residuos, representa el combustible A, el bidón a los B, el enchufe con el tomacorriente al C, la sartén al K y el engranaje a los tipo D. Bien, ¿cómo se entienden estos dibujitos? Si el fondo es de color azul, indica un sí. Si el fondo es de color negro con una línea cruzada, indica un no. Y si está ausente, es ni no, ni sí. O sea, el no está prohibido, el sí es permitido. Por lo tanto, la primera línea implica que está prohibido para fuegos clase B, prohibido para fuegos clase C y permitidos para fuego clase A. Por ejemplo, un extintor de agua. En la segunda línea, permitidos para clase A, permitidos para clase B, prohibido para clase C. En la tercera línea está permitido para clase A, no dice nada respecto de los B y permitido para clase C. Y así sucesivamente podemos encontrar las distintas indicaciones que usa NFPA. En esta etiqueta indica que no es una etiqueta según IRAM, pero no importa, viene bien, agua a presión, por lo tanto está permitido para A, prohibido para B, prohibido para C. Y acá vemos una etiqueta conforme a IRAM. Los simbolitos ABC y los simbolitos de NFPA. Y acá tenemos un ejemplo real de un matafuego de la empresa Melisama.